Queremos darle la bienvenida a todas y a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de este panel. El panel se da dentro del marco de las mesas de análisis en materia de violencia, seguridad y derechos humanos ante el COVID-19 en México. El día de hoy tenemos una mesa muy interesante con un panel de primer nivel. El título del panel es El papel de las policías, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas en la contingencia sanitaria. El día de hoy estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial y en particular en México tenemos distintos cuerpos de seguridad que pueden auxiliar en las medidas del gobierno y para eso reunimos a expertos y expertas en la materia que nos vengan a comentar cuál es el rol de estos cuerpos y cómo pueden actuar dentro de esta contingencia. Para tener algunas preguntas bases, hicimos 4 de los panelistas. La primera es cómo y en qué condiciones los cuerpos de seguridad están atendiendo la emergencia sanitaria. Segundo, merma su capacidad de operación ante el combate a la delincuencia. Tercero, ¿qué está pasando con los derechos humanos en esta emergencia sanitaria con la actuación de estos cuerpos? Y por último, ¿qué papel tendrán estos cuerpos ante una posible restricción de derechos y garantías ante la contingencia sanitaria del COVID-19? Para ello, insisto, tenemos un panel de primer nivel. Presentaré a todos, después pasaremos a las participaciones. Cada ponente tendrá 8 minutos y posteriormente recibiremos preguntas. Para todas y todos los que nos están siguiendo en la transmisión, les pedimos que nos hagan llegar las preguntas a través del chat. Haremos llegar las preguntas a través del panel y si no llegara a haber tiempo, se las haremos llegar a la persona que indiquen y posteriormente les llegaremos a la respuesta. Les recordamos que tienen que ponernos el nombre, la organización o el medio en donde nos están mandando la pregunta para poder nosotros tener claro y si va canalizada a algún panelista en especial. Sin más, contamos el día de hoy con la participación de, primero que nada, Jorge Lumbreras, director de Relaciones Interinstitucionales y vocería de la Guardia Nacional. Posteriormente, Alejandro Ope, analista de seguridad. Tercero, Renato Sales, consultor independiente en materia de seguridad. Tenemos también la participación de Macedonio Tames, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. A todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos emocionados y atentos a lo que nos podrán compartir sobre este tema. De nuevo, los que se acaban de unir a la transmisión, las preguntas las recibiremos por el chat. Les pedimos que nos pongan su nombre, organización y medio, y si va dirigida a alguien. Sin más, cedo la palabra a Jorge Lumbreras, director de Relaciones Interinstitucionales y vocería de la Guardia Nacional, quien nos compartirá durante 8 minutos su participación. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Antes que nada, agradezco a nombre del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a María Elena Morera por esta iniciativa ciudadana que convoca a participar a diferentes actores en un ciclo de mesas de análisis que organiza la Asociación Causa en Común. En este caso, se nos ha convocado a la segunda mesa, que es el papel de los policías, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la contingencia sanitaria. De verdad, también agradezco el poder compartir con personalidades como el jefe Renato Sales, como Macedonio, Alejandro Job, con la propia Marilena, que tienen una experiencia acreditada de muchos años y un compromiso probado con los temas de la seguridad y el desarrollo nacional en México. Bueno, la indicación que se nos ha dado es compartir con ustedes es el que va a hacer específicamente la Guardia Nacional en materia de seguridad en el marco de COVID-19. Y para esto, lo primero que hay que hacer es señalar 2 cosas. La ciudadanía debe saber que existe el Centro Nacional de Contingencia, donde se trazan las diferentes directrices para trabajar en materia de seguridad por parte del gobierno federal, pero no solo en esas, sino en todas las materias. Ahora, derivado de la coordinación en el Centro Nacional de Contingencia, se estableció lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad COVID-17. Y esa Estrategia Nacional de Seguridad COVID-17 tiene 4 grandes misiones. Y en esas misiones la Guardia Nacional tiene tareas y acciones muy específicas que desarrollar. En primer lugar, o la primera misión, es la prevención de desorden social y de contingencias como pueden ser el robo. Como ustedes saben, en las semanas anteriores se registraron algunos robos en establecimientos y
hay que decirlo, fueron robos no de alimentos, atunes, etcétera, sino fueron robos básicamente de equipos electrónicos, celulares, cigarros y alcohol. Por eso hubo que, y se estableció esta misión, y se establecieron unos operativos para tener coordinación con los estados y municipios del país que nos permitan prevenir y que nos permitan actuar con agilidad frente a ese tipo de delitos. La segunda misión es el plan de atención y protección de instalaciones estratégicas, es decir, la infraestructura que permite el desarrollo nacional. Estamos hablando del soporte vital del país. Una instalación es estratégica, conviene decirle a la ciudadanía, cuando si recibe algún daño, puede provocar afectaciones en grandes extensiones geográficas. ¿Cuáles son esas instalaciones? Las que tienen que ver con el agua, con la energía, y en este caso se ha establecido que los hospitales pasan a ser instalaciones estratégicas en la contingencia. ¿Por qué? Por la importancia que tienen para la atención de la ciudadanía. Hay que señalar que la Guardia Nacional está protegiendo también los hospitales, las clínicas y los almacenes. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace básicamente desplegando personal a 184 hospitales del IMSS, a 145 del INSABI y a 15 almacenes en centros hospitalarios o fuera de los hospitales. ¿Para qué lo hace? Pues para que no haya alteraciones al orden, para prevenir robos en los hospitales, para ordenar los accesos a los hospitales. Pero en este punto es algo muy importante decir que se está sumando ya a Protección Civil para establecer un primer círculo de contacto ciudadano, es decir, para que la ciudadanía reciba una atención, una orientación por parte de Protección Civil. Y en el caso de la Guardia Nacional estará vigilando que no se cometan delitos, estará cuidando de la integridad de los médicos, de las enfermeras, de los equipos, de los medicamentos, para que las cosas se den en el mayor orden posible. Estamos hablando de que en este momento la Guardia Nacional está brindando atención y seguridad a 346 hospitales. Ahora, en este mismo punto, en esta segunda misión, es necesario decir que hay 3.715 instalaciones estratégicas que tienen que ver con la energía, el agua, la salud, el transporte y las comunicaciones, donde la Guardia Nacional está trabajando. Si pone la siguiente, ahí podríamos ver el número de instalaciones y hablamos de Comisión Federal, de Conagua, de Pemex, de Hacienda, de Telmex, de Capufe y desde luego de los aeropuertos. Y el gobierno ya tiene una infraestructura crítica, un plan de atención a infraestructura crítica. La siguiente lámina nos puede mostrar que también la Guardia Nacional en una tercera misión está trabajando en materia de ciberseguridad, de combate al fraude cibernético y la propagación de noticias falsas que tienen como finalidad obtener de manera fraudulenta un beneficio económico para algún grupo que está trabajando ahí en el ciberespacio, aprovechando la situación de la pandemia. Entonces, la Guardia Nacional está coordinándose a nivel nacional e internacional con agencias de seguridad para que en la red se prevenga, se contenga y se investiguen situaciones que alteren el orden público y afecten infraestructuras. También en la siguiente lámina ustedes podrán ver que lo hacemos de una manera ordenada y programática a través de la prevención, de la ciberinteligencia, de la contención, de la respuesta a incidentes y de ciberinvestigaciones. Y finalmente, en la siguiente lámina, la cuarta misión en la que se está trabajando es en la seguridad logística de insumos médicos, recursos estratégicos en su distribución. Básicamente esto significa que se está trabajando para que en los hospitales haya seguridad, para que los insumos médicos lleguen a los hospitales, lleguen a los almacenes y de ahí a los hospitales en más de 15 estados de la República. Se trata de asegurar que las cosas que nuestro país está adquiriendo a nivel internacional lleguen a las personas con seguridad y de manera ordenada.
Finalmente, quisiera comentarles que en la siguiente lámina, para hacer estas acciones, el gobierno federal ha establecido protocolos. El primero es para tener organización y coordinación en el Gabinete de Seguridad en todo el país. En el segundo protocolo es para cumplir medidas sanitarias de contención en zonas territoriales. Esto básicamente significa convocar a las personas a quedarse en casa, a obedecer las indicaciones del personal médico, del personal de protección civil, del personal de la Guardia Nacional y desde luego del personal de la Secretaría de Marina Armada de México y del Ejército Mexicano. Y el tercer protocolo es la prevención, el apoyo a las acciones de sanidad en los eferesos, toda vez que la Guardia Nacional brinda seguridad perimetral. Y finalmente, en migración, para seguir brindando seguridad a los migrantes con pleno respeto a los derechos humanos en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Bien, pues son los 8 minutos que se nos han destinado para hacer esta exposición. Creo que hemos terminado justo en tiempo y les agradezco muchísimo por la atención y el privilegio de poder participar con Causa en Común bajo el liderazgo de María Elena Morera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la participación. Excelente información, muy útil. Pasamos al siguiente ponente, Alejandro Ope, de igual manera 8 minutos. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Causa en Común por organizar este foro. Muchas gracias a mis compañeros de panel. Es un privilegio estar con ustedes de manera virtual en esta ocasión. Y sobre todo un agradecimiento a todos los que nos están escuchando por las diversas redes sociales. Voy a tratar de hacer en el tiempo que me corresponde, 3 argumentos concretos. El primero es que la pandemia está alterando los patrones delictivos. Los patrones de incidencia delictiva de manera importante y eso obliga a repensar las prioridades. Segundo, yo creo que esto abre una oportunidad única y tal vez irrepetible para que el Estado y particular las policías se reposicionen frente a la ciudadanía, recuperen espacios que han sido cedidos a grupos criminales y restablezcan un vínculo de confianza con la población. Y tercero, voy a argumentar que esta oportunidad no está siendo aprovechada a cabalidad por diversos problemas de índole institucional, organizacional y presupuestal. Empezamos por lo primero. ¿Cómo cambia la pandemia los patrones de incidencia delictiva? Bueno, en principio, en teoría, lo que deberíamos ver con restricciones a la movilidad, con medidas de confinamiento, con una buena parte de la población quedándose en casa, con la actividad económica detenida o disminuida, lo que deberíamos de ver es una disminución significativa de algunas formas de delito que se cometen en vía pública. Ejemplo, robo a transeúnte, ejemplo, robo en transporte público, ejemplo, robo a casa-habitación, porque la gente está en sus casas. Esto se ve parcialmente en las cifras, no del todo, pero sí hay algún reflejo de que esto pudiese estar sucediendo. Segundo, en lo que se refiere a la delincuencia organizada, hay evidencia, por ejemplo, de que los grupos criminales están teniendo problemas para hacerse precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, por ejemplo, que están teniendo problemas para importar de China ese tipo de precursores químicos. Hay también alguna evidencia de que están teniendo algunos problemas para trasegar la droga, de contrabandearla a Estados Unidos, dado el endurecimiento que se han visto en los controles fronterizos en estas semanas. Y por último, por supuesto, el mercado de consumo en países de consumo está significantemente disminuido por el hecho de las medidas de confinamiento. No es fácil vender en vía pública cuando no hay nadie en vía pública, cuando no es fácil vender en bares o clubes o moteles, etcétera, cuando esos establecimientos comerciales están cerrados. Entonces, los canales de distribución parecen estar
si no enteramente bloqueados, sí parcialmente bloqueados. Entonces eso debería estar generando una disminución en los ingresos que reciben las bandas criminales por el tráfico de drogas. ¿Pueden sustituirlo? Sí, sin duda pueden sustituirlo con otras actividades, pero esas otras actividades también deberían de estar siendo afectadas por la pandemia. Pienso, por ejemplo, en el caso del robo de combustible, el huachicol. O sea, no es una actividad particularmente lucrativa cuando hay un colapso en la demanda de gasolina y cuando los precios de gasolina legal están en el piso. Pienso el caso de la extorsión. Pues sí, pueden seguir extorsionando, pero en la medida que hay más comercios cerrados en razón de la emergencia sanitaria, es más difícil, por ejemplo, el cobro de piso, ¿no? Caso similar a secuestro, no es tan fácil secuestrar gente cuando una parte importante de la población está confinada en su casa, ¿no? Esto debería poner a los grupos delictivos en una posición de cierta debilidad con respecto a las condiciones normales. Y el hecho de que hayan salido en algunos casos, en algunas localidades, a tratar de paliar la emergencia con entregas de despensas y cosas por el estilo, yo creo que es más señal de debilidad que de fortaleza del crimen organizado. Sí es señal de que necesitan en la emergencia mantener cierta dosis de base, cierta base social. Entonces, este recambio en la incidencia delictiva, ¿no? El delito pues, en general no baja porque pues, algunos delitos se trasladan de la calle al hogar, ¿no? Por ejemplo, ha habido incrementos a llamadas a 911 por razones de violencia familiar, y es posible que estén incrementando agresiones sexuales o cosas por el estilo dentro de los hogares. Esto sí abre, yo creo que una oportunidad muy importante para las policías, para las fuerzas del Estado, para reposicionarse. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque van a ser en muchos sentidos la primera línea de respuesta del Estado ante la emergencia sanitaria, ¿no? Son los que van a estar en la calle. En muchos casos van a ser el primer respondiente en casos de emergencia de salud. Van a estar allí para hacer valer el Estado de Derecho y para hacer valer las reglas que imponga la autoridad sanitaria. Tienen que ocupar para hacer cumplir la recomendación de la autoridad sanitaria, tienen que estar en la calle, tienen que estar en el espacio público. Y eso yo creo que permitiría recuperar algunos espacios, ¿no?, que se han perdido. Ejemplo, yo creo que es una oportunidad única para, por ejemplo, cerrar algunos de los giros negros o mercados de bienes ilícitos que alimentan a la delincuencia organizada, buena parte del territorio, y que son bien conocidos por las autoridades, tanto locales como estatales como federales. Esta, por ejemplo, es una oportunidad para intentar modelos de policía de proximidad. La policía pudiera tener un rol muy importante, por ejemplo, para llevar suministros a, por ejemplo, adultos mayores que están aislados en sus hogares, para apoyar a la autoridad, a los equipos de salud, para prestar servicios diversos. Yo creo que es también una oportunidad realmente muy importante. Podría utilizarse de nuevo la emergencia sanitaria como una excusa o como una justificación para, por ejemplo, desplegar recursos y servicios del Estado en algunas poblaciones remotas donde difícilmente, donde la presencia del Estado ha sido más bien frágil, ¿no? Yo creo que esto pudiera, una vez pasada la emergencia sanitaria, pudiera alterar de fondo la ecuación en la relación entre el Estado y la criminalidad. Esto de no... Sin embargo, creo que esta oportunidad se está dejando pasar por varias razones. Uno, porque esto ha desnudado, la pandemia ha desnudado la fragilidad fiscal del Estado mexicano, ¿no? No es dada la postura que ha asumido el gobierno federal, esto se ha vuelto un juego de suma cero. Si se sacan recursos de un lado para meterse a otro, no es casualidad la reciente disposición del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para utilizar
para utilizar recursos del FASP, del Fondo de Aportación de Seguridad Pública, y del FORTASEG, para, por ejemplo, adquisición de equipo de protección personal para policías, pero esos son recursos que iban a ir destinados a la capacitación policial, a la capacitación policial y a la certificación policial y a programas de prevención de la violencia. Es decir, estamos sacrificando un poco el futuro para atender la emergencia. Y segundo, yo creo que tampoco ha habido una clara coordinación desde lo federal hacia lo estatal y hacia lo local para coadyuvar, para atender de la mejor manera posible esta emergencia. Cada estado ha venido pues, tomando disposiciones diversas, algunas más rigurosas que otros. Algunos municipios simplemente se han sellado, ¿no? Se han cerrado al contacto externo, y no parece haber una línea estratégica pensada desde lo federal para aprovechar la oportunidad que presenta la emergencia sanitaria. Y considerando que estas condiciones que estamos viviendo, pues eventualmente desaparecerán en la medida que vayamos recuperando cierta normalidad, yo creo que sí estamos desaprovechando una oportunidad y podríamos vernos en una situación peor una vez que se levanten las medidas de distanciamiento social, ya que además nos vamos a encontrar en medio de una crisis económica de muy buen calado. Yo con esto tengo mi participación inicial. Muchas gracias y aquí estamos para preguntas, respuestas e inquietudes. Muchas gracias, Alejandro. Cedemos la palabra. De igual manera, recordar a todos los que nos están siguiendo por la transmisión, las preguntas las estamos recibiendo a través del chat. Les pedimos que nos pongan el nombre, la pregunta y si va dirigida a algún panelista. Muchas gracias. Renato, podemos iniciar con su participación. Gracias. Y muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Causa en Común, a su presidenta María Elena Morera, la invitación a esta mesa de análisis. Y me da mucho gusto compartir pantalla con Jorge Lumbreras, con Alejandro Jope, con Macedonio Tamés y con David Blanco. Agradecerles a todos ustedes los que nos escuchan en este momento. Pues bien, vivimos una época interesante. Esa era una maldición. Ojalá te toque vivir en una época interesante. Pues los momentos que le importan a la historia, los interesantes, tienen que ver o con guerras o con pandemias. Y nunca, pues, como comentábamos hace un momento, nos había tocado vivir algo así. ¿Y qué deben hacer las corporaciones de seguridad en momentos como este? ¿Cuál es el papel de las policías, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas? Yo creo que nunca como ahora adquiere actualidad, vigencia, la reconceptualización del concepto de seguridad que se conoce como el enfoque de seguridad humana y que fue por primera vez planteado en 1993 en una agenda para la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Este enfoque es fundamental a la hora de responder a la complejidad e interrelación de las amenazas para la seguridad que van desde la pobreza crónica y persistente hasta la violencia étnica, pasando por el tráfico de personas, el cambio climático, las pandemias, el terrorismo internacional y el empeoramiento repentino de la situación económica y financiera. Estas amenazas tienden a adquirir dimensiones transnacionales y rebasan la noción tradicional de seguridad. Este enfoque que se centra en las personas y que es multisectorial, integral, contextual y preventivo, viene a ser una herramienta para enfrentar crisis como la de hoy. Y como bien decía Alejandro Jope, una oportunidad para reposicionar a las policías, para reconstruir el vínculo de confianza entre policías y ciudadanos, vínculo tan dañado. El enfoque tiene, como ustedes saben, 7 componentes, los voy a citar rápidamente porque nos permite advertir cómo se relacionan entre sí con problemas como este. Seguridad económica, que se amenaza por pobreza y desempleo, seguridad alimentaria, amenazada por las hambrunas, seguridad en la salud o sanitaria, que se amenaza por la falta de acceso a los sistemas de salud, y pandemias como la que hoy vivimos, seguridad medioambiental, cuyas amenazas son la polución y los desastres provocados, seguridad personal, robos, homicidios, otros delitos, seguridad comunitaria, cuyas amenazas son las tensiones étnicas, la discriminación, las tensiones religiosas, y seguridad política, cuya principal amenaza es la ausencia de elecciones libres y periódicas. Y en esta óptica multidimensional, si uno de los componentes se ve amenazado, como ahora sucede con la irrupción de la pandemia, los otros se ven también comprometidos.
Y dos documentos recientemente publicados sirven de orientación el día de hoy para el tema del COVID-19. El primero lo publica el Comité de la Cruz Roja Internacional, Fuerzas Armadas y de Seguridad, México y Centroamérica, sugerencias prácticas para atender el COVID-19. Y el segundo documento lo redacta y publica la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU y se llama Respuesta de las Fuerzas de la Ley ante la pandemia del COVID-19. Y ambos documentos coinciden en algo que es fundamental y que también comentábamos hace un momento previo al inicio formal de la Junta, de la reunión. Ambos documentos coinciden que es necesario en principio que los oficiales encargados de hacer cumplir la ley usen equipo de protección personal, estén protegidos, mascarillas N95, guantes, delantal, para minimizar riesgos de contagio y que saniticen su patrulla, moto, bicicleta y sus instrumentos de trabajo. Las condiciones en las que se encuentran nuestras fuerzas de seguridad a nivel nacional son básicamente, lo sabemos, precarias. Coinciden también ambos documentos en que el uso de la fuerza debe respetar estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tanto en el control de la cuarentena como en la protección de hospitales, clínicas, farmacias, dispensarios, así como supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y demás inmuebles vinculados con actividades esenciales. Y el arresto, hasta por 36 horas, que dicho sea de paso, se encuentra contemplado en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, y que procede en contra de la persona o personas que se opongan al funcionamiento de la autoridad sanitaria o que se nieguen a cumplir con los requerimientos de la autoridad sanitaria, debe considerarse un último recurso, entre otras razones, porque los centros administrativos de detención son un espacio vulnerable para la propagación y contagio del virus. El documento que redacta la Oficina contra las Drogas y el Delito también recomienda la elaboración de un mapa de riesgos en función de la población más vulnerable. Sugiere creación de equipos especializados, concentrados específicamente en el tema, la creación de protocolos que faciliten la ubicación de las personas que estuvieron en contacto con gente enferma, la utilización de cámaras antes del arresto, patrullaje cibernético, como ya comentaba Jorge Lumbreras, y la vinculación con refugios y centros de justicia para las mujeres para evitar que la violencia intrafamiliar crezca más aún y el acercamiento con poblaciones marginadas. Son estas algunas de las ideas en torno al papel eminentemente preventivo que deben asumir las corporaciones de seguridad en el contexto de la pandemia. Y como bien decía María Elena Morera hace un momento, si algo nos afecta es la incertidumbre. El punto 8 del documento de la Cruz Roja sirve de corolario en este sentido. Dice, la policía y las Fuerzas Armadas deben y pueden contribuir al control de esta crisis. Su misión hoy es ayudar a la nación y a sus autoridades a mantener el orden público, la calma en la comunidad y disminuir la ansiedad que genera la incertidumbre. Es cuanto por lo pronto. Muchísimas gracias por la participación. Seguimos con el siguiente ponente, Macedonio Tamés de Jalisco. Por favor, 8 minutos. Les recordamos a todas y todos los participantes, si se acaban de unir a la transmisión, estamos recibiendo las preguntas por el chat. Si nos ponen nombre, organización y medio al que pertenecen y las haremos llegar después de las participaciones. Muchas gracias. Procedemos con la participación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Causa Común, a María Elena Morera, por esta invitación y qué gusto saludar a los compañeros del panel. Hablando en particular del papel de las policías ante la contingencia sanitaria, quiero dividir el tema en dos grandes capítulos. Primero, en el papel de las policías en cuanto a su fin natural, que es la seguridad pública. No tenemos que olvidar ese fundamental compromiso y tarea de las policías, porque si nos distraemos en otras cosas, podemos afectar a la sociedad en su patrimonio, en su vida, en su actividad cotidiana, ¿no? Y segundo, hablaré de la policía actuando en particular como coadyuvante de la autoridad sanitaria y de la autoridad administrativa. Yo quisiera comentar que, como ustedes saben, el delito es proteiforme y migratorio. Proteiforme, cambia de forma, o como lo dijo expresamente Alejandro Ope, cambia el patrón delictivo. Y la autoridad policial debe estar siempre atenta a estos cambios todos los días para seguir el curso de los delincuentes y poder hacerles frente y frenar su actividad.
En ese sentido, en Jalisco tenemos muy claro que no vamos a descuidar la seguridad pública, que el esfuerzo que se ha hecho y que nos ha llevado a reducir algunos índices delictivos no vamos a dejarlo de lado por esta contingencia. Y por el contrario, además del trabajo cotidiano en materia de seguridad pública, hemos puesto particular cuidado en algunos tipos delictivos que pueden incrementarse por esta contingencia. En primer lugar, los que pueden cometerse en la calle, en particular el riesgo de saqueos. No hemos tenido ningún saqueo en Jalisco, pero sí hemos sabido que hay en otros estados. Hay amenazas en redes, de tal manera que parte de la vigilancia va encaminada a evitar ese ilícito. Y por otro lado, me quiero referir a 3 delitos que tenemos en la mira y que son cometidos intradomiciliariamente, que son la violencia intrafamiliar. Es obvio que por el encerramiento puede haber más tensiones en las familias. El ciberdelito, en particular, porque haciéndose fácilmente desde casa, se ve incrementado su riesgo por el aumento de las operaciones comerciales en línea que se da por esta circunstancia. Y finalmente la extorsión telefónica, cuyo riesgo también está presente, ¿no? En ese sentido estamos vigilantes. Debo decir que la violencia intrafamiliar ha aumentado en un pequeñísimo porcentaje, podría más bien ser estacional. Recuérdense que en primavera y en tiempo de calor aumentan los delitos violentos. Sin embargo, tenemos este código violeta recién estructurado para que a través del 911 y una rápida respuesta de las policías municipales y estatal podamos hacerle frente a cualquier amenaza intrafamiliar. Y por supuesto, las áreas de fiscalía encaminadas a evitar y prevenir los ciberdelitos y la extorsión telefónica están atentas, ¿no? En cuanto al apoyo a la autoridad administrativa, y en particular a la sanitaria, les recuerdo que tanto la Ley General de Salud como la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco, recordando que habrá una en cada uno de los estados, dan calidad de autoridad sanitaria al gobernador del estado y a los alcaldes. Tienen la capacidad jurídica de aplicar la Ley General de Salud y las correlativas, de tal manera que en ese sentido las autoridades policiales están apoyando a las sanitarias para evitar los estragos de la contingencia. Esto se concreta en algunas acciones. Las policías están, por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara, perifoneando la recomendación de mantenerse aislados, de solo salir para actividades esenciales. Están exhortando a que la gente use cubrebocas, cosa en lo que se ha tenido éxito. Bueno, y no solo por la policía, sino por los medios. Arriba del 95% de la gente que anda en la calle usa cubrebocas. Se han establecido algunos filtros sanitarios para detectar en la vía pública y en algunas carreteras la posibilidad de que haya gente contaminada y poder referirlos a los servicios médicos para que sean atendidos. En fin, quiero decir que en suma, al tiempo que estamos cumpliendo con nuestro fin natural de cuidar la seguridad pública en lo general y mantener a la baja los delitos en Jalisco, estamos también diligentemente auxiliando a las autoridades sanitarias para que cumplan con su tarea de evitar la diseminación de esta pandemia. En ambas cosas vamos teniendo buena respuesta, así nos mantendremos. Coincido con mis compañeros panelistas en que son tiempos extraordinarios en donde día a día se tienen que tomar decisiones. A mi ver, esta pandemia fue el detonante de tensiones preexistentes en materia económica y en materia política de muchas partes, ¿no? Está mostrando lo peor y lo mejor de las sociedades y de los gobiernos. Nos está exhibiendo ampliamente la terrible desigualdad social que viene de lo que a mi ver es de una crisis del capitalismo. Está exhibiendo también la falta de coordinación entre autoridades. Debemos tomar esa lección para aprender de ella y corregirla. Está exhibiendo deficiencias presupuestales, de tal manera que al tiempo de que la combatimos exitosamente, esperemos que también todos la tomemos como una lección de vida y dejar un mejor mundo a los que vienen atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Antes de pasar a la última intervención, de nuevo recordarles preguntas, por favor, nombre, organización y medio a través del chat para poderlas canalizar.
Damos la palabra a la última panelista, Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, y posteriormente iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Marielena, gracias. Muchas gracias a todos, en especial a todos y todas los que se han unido a esta conversación, ya sea de forma directa o a través de Facebook. Y muchas gracias a Jorge Lumbreras, a Macedonio Tamés, a Renato Sales y a Alejandro Ope, por supuesto, por sus intervenciones tan precisas y tan importantes en este tema. La crisis del COVID-19 nos ha evidenciado la fragilidad del sistema de salud en México y, por supuesto, también en un gran número de países de manera mayor o menor también ha evidenciado que está rebasado en sus capacidades para atender esta pandemia. Derivado de la pandemia, distintos países han solicitado el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las policías para afrontar la emergencia sanitaria. Dicho apoyo se ha reflejado de distintas maneras en el grado de involucramiento, como el uso de la infraestructura militar, las aportaciones de equipo, personal sanitario, la vigilancia, el mantenimiento del orden, por supuesto, hasta la aplicación de medidas marciales para obligar a los ciudadanos a permanecer en su casa. En el caso de México, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han explicado que los planes de emergencia para el apoyo de la población son el Plan DN3C y el Plan Marina, programas que en su diseño no están hechos para atender una pandemia. Es cierto que el Plan DN3E y el Plan Marina ayudarán desde luego a liberar las cargas del sistema de salud en el país para atender esta emergencia. Pero esto no representa la solución a las fallas que tiene nuestro mismo sistema de salud. Las autoridades de salud y las autoridades de seguridad deberán renovar sus planes de actuación ante emergencias e incluir protocolos específicos para la atención de fenómenos biológicos como es una epidemia. También se ha anunciado la participación de la Guardia Nacional en labores de prevención del delito con operativos, como ya nos platicaba el doctor Lumbreras, para evitar el saqueo de supermercados y de negocios. Se ordenó el despliegue de más de 81,000 elementos para reforzar la vigilancia de carreteras y de centros comerciales. Sin embargo, por lo que ya hemos visto en las cifras y que lo explicaba muy bien Alejandro Ope, la violencia criminal se mantiene en la mayor parte del país. Y como bien sabemos, esta crisis de salud se conjunta con la peor crisis de inseguridad y de violencia que hemos tenido en la época moderna en México. Las decisiones de alto nivel sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policías deben de ser más sensatas que nunca. Deben atenderse en la vocación de cada uno de estos cuerpos y ajustarse a lo que establecen nuestras leyes, con el fin de preservar la seguridad de las personas y la gobernabilidad del país. Podemos deducir que la inclusión de los cuerpos de seguridad en la atención de emergencia sanitaria va a mermar su capacidad, por supuesto, en la acción para combatir el crimen y, por tanto, deberían de estar muy pendientes. Militarizar la seguridad, consideramos desde Causa en Común que ha sido un error mayúsculo y lo hemos dicho en múltiples ocasiones desde hace años y sobre todo con los cambios que se hicieron a la Constitución en el último año. Ahora la militarización no solamente va a estas acciones de seguridad, sino ahora va directamente a atender la emergencia, y esto en algunos casos nos pone en un riesgo mayor y debemos de estar atentos a estos. Y nosotros diríamos que en 2 puntos especiales. El contagio múltiple en las corporaciones de policía, como ya se mencionaba aquí, y por supuesto también en los elementos de Marina y Sedena. Ellos son los que están en primer contacto con los enfermos, por supuesto, también un reconocimiento a las autoridades de salud, pero el hecho de que policías y militares estén en contacto con los enfermos hace que tengan una mayor probabilidad de contagiarse y de contagiar a otros elementos y también de contagiar a sus familiares, como ya lo hemos visto en notas de prensa. Ya murieron desgraciadamente 2 policías, y esto, si sigue así, pues va a reducir considerablemente el número de efectivos que están dedicados a la seguridad y reforzará la propagación de la epidemia. Entonces, no podemos imaginar un peor escenario
en el que las fuerzas de seguridad estén mermadas por una enfermedad en el contexto de inseguridad en el que hoy estamos. Esto se conecta con la situación de precariedad de recursos de nuestros cuerpos de seguridad. Muestra de ello son las directrices absurdas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como ya platicábamos antes de iniciar este panel, para la redireccionar partidas de desarrollo policial a la adquisición de equipos para que supuestamente los policías puedan enfrentar esta emergencia. Por supuesto que estamos completamente en apoyo de que los policías tengan todos los elementos necesarios para no contagiarse, pero sí es un sinsentido que esta partida salga de la misma policía en cuestiones que son también muy importantes y, como decía Alejandro Ope, pues estamos poniendo en riesgo también nuestro futuro. Y el segundo punto que queremos mencionar es la militarización de la acción del gobierno. Dar mayores atribuciones a las instituciones de seguridad no es una solución ante la emergencia sanitaria. Sin duda, representan un mayor apoyo y un apoyo importante al sistema de salud, pero no van a solucionar las fallas del mismo sistema de salud. Un número mayor de atribuciones exigirá también una mayor transparencia, y eso esperamos tener de nuestras Fuerzas Armadas en todas las acciones que implementen. La militarización de la acción gubernamental ante la emergencia es insensata, pues no es una función de las instituciones militares encargarse de la contingencia sanitaria en sí mismo. Además, no perdamos de vista que ya en este gobierno se ha exigido de más a nuestras Fuerzas Armadas. Ya los han involucrado en múltiples acciones, además de las que ya tenían asignadas, como es la construcción del aeropuerto, las construcciones de sucursales bancarias, el reparto de medicinas, libros de texto, construir la Guardia Nacional, detener migrantes, ¿no? Y ahora, por otro lado, el mismo gobierno que se encargó de desmantelar las instituciones sociales, especialmente en el sector de salud, pues ahora los pone a ellos también a atender esta emergencia. Finalmente, debemos mencionar que hay derechos humanos que están en riesgo si no se adoptan medidas que sean muy claras para protegerlos. Tomemos como ejemplo las restricciones de la circulación de personas. Entendiendo perfectamente que la justificación para estas medidas, la pregunta sería, ¿cuáles serán las acciones afirmativas del Estado mexicano para contrarrestar sus efectos negativos? Los disturbios sociales acontecidos en el sur de Italia nos parece que ilustran muy bien esta cuestión. ¿En qué momento la restricción a la circulación se superpone al derecho a la alimentación o al derecho al empleo? Valga el paralelismo, pues ya comienzan a restringirse la movilidad de las personas en varios estados y municipios del país. Y desde luego esta situación de emergencia no debe ser pretexto para organizar pillajes que no tienen nada que ver, como ya nos decía el doctor Lumberas, con las necesidades básicas. De hecho, desde Causa en Común observamos con preocupación la preservación de nuestros derechos y de los derechos humanos en los segmentos principalmente los más vulnerables de la sociedad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, niños migrantes y también, como decía Macedonio Tamés, la violencia intrafamiliar, que si bien es muy posible, como ella nos dijo, que en el estado de Jalisco no haya aumentado mucho, sí vemos que en otros estados ha aumentado mucho, y ya nos lo dicen, por ejemplo, de los refugios, un 60% más de llamadas de emergencia, al 911, por ejemplo, en la Ciudad de México aumentó entre febrero y marzo un 32% las llamadas. Y puede ser que haya lugares donde no estén aumentando las llamadas precisamente porque está el agresor junto con la víctima. Entonces, debemos de ser más creativos de cómo vamos a solucionar esto. Proponemos examinar el caso de cada grupo en lo particular y adoptar las medidas afirmativas que puedan ser atendidas conforme ya lo están diciendo los expertos, ¿no? Contamos para ello con varios documentos, como ya comentaba Renato Sales, y además también comentarles que hay otro documento que es la Resolución 01 2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. En esta se establece que toda restricción debe cumplir con el principio de legalidad y resultar estrictamente proporcional para atender la finalidad legítima de proteger la salud.
En esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está claro el reto que enfrentamos y las acciones que se deben tomar, y estas deben mantenerse el enfoque técnico y científico que los apoye, dado cada uno de los casos. Y en los cuerpos de seguridad, precisamente solo atender lo que ellos están facultados para hacer. Estamos observando que en los gobiernos locales ya han tomado varias medidas al respecto y nos parece importante que estas medidas sean tomadas en cuenta y que las interpretemos bien, porque lo que hemos visto es que parece ser una falta de temple en las acciones del gobierno federal contra la pandemia, lo que ha hecho que los gobiernos estatales y municipales estén tomando acciones por su cuenta. Y sin poner en tela de juicio la determinación de estas acciones, por supuesto, es imperioso que éstas se apeguen a la Constitución y a los estándares internacionales, y que se explique claramente a los cuerpos de policía, a los soldados y a los marinos cuáles son los riesgos y qué se espera de ellos, porque muchos de ellos, y lo hemos visto con los policías que nos escriben a través de las redes que tenemos con ellos y también algunos soldados, es que no tienen claro la gravedad de lo que está sucediendo, ni siquiera para cuidarse ellos mismos y cuidar a sus compañeros y a sus familias. Y por supuesto, sin estridencias, es necesario señalar que no hemos visto un esfuerzo coordinado entre la Federación y las entidades federativas para tomar acciones en conjunto que atiendan la emergencia sin vulnerar las garantías fundamentales. Otro aspecto de capital importancia es dotar de información clara y prudente a la ciudadanía. Por lo que vemos en los diarios y las redes sociales, la gente no ha terminado de comprender el riesgo que corre y quizá esta sea la razón por la que no están acatando la normatividad para enfrentar la pandemia y evitar los abusos. Mientras la contingencia pasa, sin duda, como ya se decía en este panel, es una gran oportunidad para recobrar la confianza de los policías y también para que reflexionemos ¿cómo vamos finalmente a llegar a un acuerdo político para definir una estrategia de seguridad que sea a largo plazo independientemente de los tiempos políticos o las emergencias? Insistimos nuevamente en la necesidad de otorgar más recursos a las policías locales que permitan su fortalecimiento y la profesionalización como un paso para cualquier estrategia de seguridad. Estamos en un escenario inédito y tenemos que unirnos. Debemos seguir dialogando con respeto y tolerancia. Nadie tiene la razón absoluta en ningún tema y por eso pues esperamos que estas conversaciones se extiendan, se multipliquen y ojalá todos entendamos de una vez que tenemos que salir juntos de esta crisis, así como hemos salido en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Muchas gracias a todos los panelistas. Primero que nada, queremos agradecer a todas y a todos los que nos están acompañando a través de las transmisiones. Me comentan que tenemos 140 personas conectadas en Facebook y más de 100 personas aquí por Zoom. Entonces, muchas gracias a todos y a todos por seguirnos. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. La dinámica va a ser la siguiente. Hemos recibido bastantes preguntas. Entonces, voy a soltar rondas de 3 preguntas para poder abarcar mayor tiempo. La primera ronda va a ser preguntas dirigidas a los panelistas que nos las enviaron. Utilizaré el orden de participación y posteriormente soltaré de nuevo preguntas generales. Iremos haciendo, insisto, rondas de 3 preguntas. Les pido a los ponentes que no hay tiempo, pero intentemos cubrirlo lo más pronto para abarcar el mayor número de preguntas. Y sin más, inicio. Las primeras 3 preguntas serán para Jorge Lumbreras, para Alejandro Ope y para Renato Sales. Inicio, si quieren, en lo que esperamos que se conecte Jorge Lumbreras con Alejandro Ope. Nos pregunta Jennifer González, ante las complicaciones para producir y traficar fentanilo a Estados Unidos, ¿veremos un repunte de la siembra de amapola en Guerrero, sobre todo ante la falta de remesas de las que dependen miles de familias? Segundo, para Renato, nos pregunta Fernando Cázares, ¿quién considera que saldrá más fortalecido después de la pandemia? ¿Las fuerzas de seguridad pública o la delincuencia organizada? Si quieren, en lo que esperamos que se conecte Jorge, contestamos estas 2 y después las siguientes 3 preguntas para los panelistas que nos faltan. Si quieres empezar, Alejandro, te agradeceríamos. A ver, sobre el fentanilo.
Hay en efecto una disrupción de las cadenas de suministro que permiten la producción de drogas sintéticas en México. La mayor parte de esos precursores vienen de Asia, particularmente de China, y uno de los efectos de la pandemia ha sido bloquear las cadenas, ese tipo de cadenas de suministro. Para el caso de la metanfetamina, por ejemplo, ya hay alguna evidencia de que ha habido un incremento sustancial del precio en México y en Estados Unidos. Dicho lo anterior, yo creo que esto no elimina del todo la ventaja que tiene el fentanilo sobre la heroína. Tiene mucho mayores economías de escala, es más fácil de contrabandear porque se trata de un volumen más pequeño, y yo creo que el tránsito que hemos visto en el mercado estadounidense de heroína, fentanilo, va a persistir. Además hay que considerar también la temporalidad. Aún si hoy, en respuesta a una escasez temporal de fentanilo, hubiera un incremento en la superficie sembrada de heroína, pues eso tomaría algunos meses antes de ver un repunte en la producción, y para ese momento pues ya habrá pasado la primera fase de la epidemia y pues estarán gradualmente restableciendo los flujos de comercio internacional. Entonces, digamos, puede haber un efecto, mi respuesta es que puede haber algún efecto de corto plazo, pero no creo que esto altere, digamos, la dinámica estructural del tránsito hacia drogas sintéticas. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos con la pregunta para Renato, por favor. Fortalecidos y las fuerzas de seguridad pública o la delincuencia, particularmente la delincuencia organizada. Yo creo que, como hemos visto para últimas fechas, la delincuencia no ha hecho cuarentena. Los índices de homicidios, de robos se han mantenido, se han incrementado. Es más, yo creo que comentábamos en el panel, es un momento para reconceptualizar la función de nuestras policías. Es un momento muy importante. Si queremos que salgan fortalecidas de esta crisis, tenemos que redimensionarlas. Y lo primero que tendríamos que hacer es, como decíamos, insisto, es protegerlas, proteger a quienes disponer de los recursos necesarios para que estén efectivamente protegidos con máscaras, con mascarillas profesionales, que sepan realmente que están apoyados por el Estado y respaldados. Es un viejo dilema a nivel nacional el que se ha dado en torno a la precariedad con la que viven y trabajan nuestros policías y también nuestros médicos, como podemos ver ahora, la primera línea de enfrentamiento con este tema. Entonces, yo creo que tenemos que verlas, atender esta cuestión, si saldrá fortalecida las fuerzas de seguridad pública, la delincuencia organizada, entendiendo esta idea de reconceptualizar a nuestras policías y apoyarnos en la idea civil de las policías y no, como bien decía María Elena, continuar con el proceso de militarización extrema que no nos va a conducir a nada bueno en esta materia. Por lo que hace a la otra cuestión, rápidamente, lo que tiene que ver con el incremento de la siembra de amapola, yo creo que sí se va a sembrar amapola en estas fechas y se va a recuperar de alguna forma el mercado de la amapola en México y en el mundo. Lo veremos en unos meses, porque sí ha disminuido sensiblemente la cantidad de fentanilo que arriba fundamentalmente de China a Manzanillo. Lo veremos en unos meses, como decía Alejandro, pero sí también habría que estudiar si ha disminuido sensiblemente la muerte por sobredosis en Estados Unidos. Están viendo en la costa este, fundamentalmente de los Estados Unidos, y en todo el país más de 80,000 personas al año por sobredosis de opiáceos y de opioides. De esos 80,000, fácilmente más de 40,000 era ya por fentanilo. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Continuamos con la ronda de preguntas y respuestas con los siguientes dos ponentes. Primero, para Macedonio, tenemos una pregunta de parte de Enrique Osorio, reportero del Mural, que nos comenta, asumiendo que esta pandemia cambia la dinámica de los criminales, ¿qué acciones distintas se están tomando en Jalisco para hacer frente a los homicidios dolosos? Y para María Elena, nos pregunta Eliana García, ¿hay capacidad institucional de todas las fuerzas de seguridad y militares para enfrentar el COVID y al mismo tiempo seguir intentando contener la violencia e inseguridad?
Si quieren empezamos con Macedonio y posteriormente con María Elena. Gracias. Bien, saludos a Enrique Osorio de Mural, qué bien que aprovecha este panel para una pregunta. Y como dijo Renato Sales, el crimen organizado no está guardando cuarentena. Si bien otros delitos, en particular los patrimoniales, sí han tenido un cambio significativo, los delitos derivados del crimen organizado, que son la desaparición de personas y el homicidio, no han mostrado cambios significativos, de tal manera que yo no veo alguna consecuencia, pandemia, crimen organizado, homicidios dolosos en este contexto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo lo de siempre, lo que estamos haciendo desde hace 1 año y medio, coordinándonos para combatir todo tipo de delitos, en particular el homicidio doloso que mencionaste nos preocupa porque sigue vigente y estamos colaborando entre nosotros, haciendo llamados constantes a la Federación para que haga lo suyo y poder bajar este índice delictivo. Pero insisto en que no tiene relación con la pandemia, Enrique, verdaderamente. Perfecto. Muchas gracias. María Elena, con tu pregunta, por favor. Bueno, pues ya no teníamos capacidad institucional antes de entrar a esta pandemia, entonces sí creo que nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas estarán rebasadas y por eso es muy importante que la sociedad también entremos en apoyo a ellos. Me parece importante, hay medidas muy creativas, por ejemplo, en el tema de violencia contra las mujeres, donde se pueden organizar las comunidades. En España, por ejemplo, si una mujer está sufriendo violencia en su casa, puede ir a la farmacia y solo con decirle al farmacéutico COVID-19, él ya sabe que está en una emergencia y entonces les llama a las fuerzas de seguridad. Otra manera también es que las policías vayan a visitar las casas donde ya saben que han tenido violencia intrafamiliar con anterioridad. Y me parece que aquí todos tenemos que trabajar de la manera más creativa para ayudarles, pero sí nos queda claro que esta pandemia, si bien viene en un momento muy difícil para México, también es una oportunidad para que repensemos entre todos que la seguridad no puede ser el tema de los caprichos de un gobierno, sino que tiene que ser un tema de Estado donde podamos ver a largo plazo y ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer juntos y no estar esperando a que llegue el siguiente gobierno estatal, federal o municipal y cambie las reglas y quiera crear instituciones nuevas cuando las anteriores ni siquiera están solidificadas. Muchas gracias, María Elena. Vamos a pasar a una ronda de 2 preguntas generales. Después regresaremos a preguntas ya dirigidas. Comienzo con una pregunta que nos las han hecho muchas personas y muchos medios a lo largo de la transmisión y es, ¿por qué sigue aumentando la incidencia delictiva a pesar del confinamiento? Nos han hecho la pregunta enfocado particularmente en los homicidios, pero vemos distintas, y la pregunta es, ¿por qué sigue a la alza esta incidencia delictiva si en teoría estamos todos encerrados? Si pudieran cada uno darnos una respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿sabemos cuántos efectivos militares y policiales a nivel nacional están apoyando en las acciones de contención de la pandemia? Esta última viene de parte de Manuel Molano del INCO. Entonces serían esas 2 preguntas. Una, ¿por qué vamos a la alza en incidencia delictiva? Énfasis particular en homicidios, que hay muchas preguntas al respecto a pesar del confinamiento. Y 2, si sabemos cuántos efectivos militares y de policía están apoyando en las acciones de la pandemia. Si quieren, podemos empezar con el orden de participación o si algún ponente quiere empezar a dar respuesta. Macedonio, perfecto. Si quieres, empezamos contigo. Muchas gracias. Voy a contestar la primera pregunta. Los índices delictivos están disminuyendo en Jalisco en delitos patrimoniales. Ya venían disminuyendo desde antes. Este descenso no es consecuencia de la pandemia, pero finalmente el confinamiento ayudó a que bajara. Los que no han disminuido son los 2 delitos derivados o vinculados a delincuencia organizada, que es la desaparición de personas y el homicidio. Y eso han bajado porque, como ya lo hemos comentado aquí, aparentemente el crimen organizado no está guardando la cuarentena y por el contrario, tal vez la esté aprovechando para encontrar a la gente en sus casas e ir por ellos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera contestar alguna de las preguntas?
Yo, si quieres, David. Gracias, Alejandro. A ver, digo, sobre el por qué siguen incrementándose los homicidios en estas condiciones, digo, no tengo una respuesta muy convincente, pero déjame ensayar 4 hipótesis. Uno es que, salvo excepciones, las medidas de confinamiento en México han sido relativamente poco estrictas comparado con lo que vemos en otros países. Ha habido más bien un exhorto a que la gente se quede en casa y no disposiciones de carácter general para obligar a ese confinamiento. Entonces, en esa medida uno debería de ver efectos más modestos de lo que se ve en otros países, ¿no? En El Salvador han visto, por ejemplo, días sin homicidios, ¿no? Eso, digamos, está muy lejos de lo que está sucediendo en México. Es un primer elemento. Otro elemento que yo creo que vale la pena considerar es que los segmentos de población que se pueden quedar en casa son los segmentos de población que están relativamente menos expuestos al homicidio. Los que tienen que salir a la calle a buscar su sustento pertenecen a los grupos de población que son más vulnerables en materia de homicidio. El homicidio tiende a ensañarse con, básicamente, hombres jóvenes, pobres y con bajos niveles de instrucción formal, ¿no? Que esos, digamos, se parece ese segmento a los que tienen que salir a la calle. Entonces, la reducción, digamos, en el número de víctimas potenciales es todavía menor, digamos, en la calle, es todavía menor a la reducción de la población en general. Tercer elemento, es posible que dentro del hogar, que alguna parte de la violencia letal se haya trasladado de la vía pública hacia los hogares. Uno es lo que mencionaba Macedonio, que sea crimen organizado que está yendo a buscar a sus víctimas a sus casas. Y también puede ser, por ejemplo, violencia de género, violencia intrafamiliar, que pudiera estar compensando efectos de lo que pudiera estar pasando en la calle. Y cuarto, pues yo creo que al final del día impunidad mata pandemia. Es un efecto, digamos, en la medida en que no podamos procesar adecuadamente los homicidios, pues vamos a seguir teniendo elevados niveles de violencia letal, ¿no? Con o sin pandemia, ¿no? Sobre el otro tema, yo creo que no tenemos buenas estadísticas ni de cuánto personal está dedicado preferentemente o prioritariamente a la atención de la pandemia. Pues en muchos casos es casi toda la corporación, pero no hay un número preciso. Ni mucho menos la otra pregunta de Manuel Molano de cuántos han sido digamos, han dado positivos en pruebas de COVID-19. Yo creo que no hay en ningún lado una base de datos que pueda responder a esa pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Alguien quisiera agregar algo o pasamos a las siguientes preguntas? Perfecto. Bueno, voy a hacer ahora una siguiente ronda con preguntas dirigidas a los panelistas. De nuevo, iniciamos con el orden de participaciones. Quisiera decirles que Jorge Lumbreras tuvo un problema con la conexión. De todas maneras, todas las preguntas que nos están haciendo llegar, se las haremos llegar a Jorge Lumbreras y a su vez la respuesta a ustedes para que no piensen que no se van a contestar las preguntas y pido una disculpa por fallas técnicas. Entonces, comenzando, hay 3 preguntas. Primero para Alejandro Ope. Nos preguntan, son varias preguntas, las conjuntamos en una porque es la misma línea, sobre el cambio de concepción de policías del que hablaste en tu presentación. 2 preguntas. Una, ¿se podría realizar en plena pandemia? ¿Y qué tiempo e inversión requeriría este cambio? La segunda va para Renato. Nos pregunta Ana Rita González, ¿cómo va a impactar la nueva ley de amnistía de AMLO y sus posibles consecuencias? Y la tercera para María Elena, nos pregunta Ana Portella del Financiero, si pudiera ahondar un poco más sobre la reflexión que hacía sobre los derechos humanos y por qué la restricción a la circulación se sobrepone al derecho al trabajo o a la alimentación. Si quieren, iniciamos en ese orden. Ope sobre el cambio de la concepción de policía, Renato sobre la ley de amnistía y posteriormente María Elena para ahondar sobre la reflexión de derechos humanos. Y tenemos una última ronda de preguntas. Gracias. Iniciamos, Alejandro. Bueno, muy rápido. Yo creo que sí es posible cambiar la orientación de las policías, sobre todo si en aquellas corporaciones donde ya existía un trabajo previo, ¿no? Por ejemplo, se han visto, por ejemplo, iniciativas interesantes visto, por ejemplo, en General Escobedo, Nuevo León, de
utilizar a la policía para la distribución de víveres y la atención, por ejemplo, a adultos mayores. Se han visto, donde ha habido también otros modelos, ya había un modelo de policía de proximidad, se ha podido construir sobre eso y se han venido multiplicando, yo creo que iniciativas creativas desde lo local. Y en aquellas corporaciones donde no había un trabajo previo, yo creo que, pues, que requiere un esfuerzo de imaginación y audacia para replantear el rol de las corporaciones, ¿no? Yo creo que, digamos, los tiempos son cortos, los presupuestos son escasos, pero yo creo que si hay voluntad de imaginación, sí se puede. Muchas gracias, Alejandro. Si quieren, pasamos con la pregunta de Renato. Creo que está inestable mi comunicación. ¿Ya me escuchan? Bien, bueno, pero rápidamente para contestar a por qué no han disminuido los delitos vinculados con delincuencia organizada, yo coincido con Macedonio y con Alejandro, pero habría que decir que la pandemia no ha significado una tregua entre el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, y el cártel de Sinaloa, y las plazas siguen en disputa y ellos siguen peleando sus territorios. Entonces, por eso, entre otras cosas, sumado a todo lo que ya se dijo, no ha disminuido ni va a disminuir. La pandemia no genera armisticio entre estos grupos. ¿Cómo va a impactar la nueva ley de amnistía? Mínimamente, porque los delitos son federales y son para casos muy, muy particulares. Yo sugeriría, en este caso, que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario hiciera uso de sus atribuciones, emitieran un acuerdo, se reunieran pues, precisamente para ver los espacios que existen en los penales federales. Los EPS, por ejemplo, tienen espacio para 2.500 personas privadas de la libertad y se utiliza el 50%. Y redistribuir, con apoyo en este caso de los estados de la República, redistribuir, por ejemplo, el Estado de México sigue con saturación en sus penales y hay muchas otras entidades federativas. Entonces, para evitar lo posible el contagio, que sería terrible en el sistema penitenciario, insisto, la ley de amnistía aplicará para muy pocos casos y la misma ley hace un exhorto a las entidades federativas para que emitan leyes de amnistía en sus distintos ámbitos de competencia. Mientras eso sucede, la pandemia habrá terminado. Entonces, yo creo que habría que, en este momento, reunir en conferencia extraordinaria el sistema penitenciario y redistribuir personas privadas de la libertad en todo el país. Muchas gracias. Marilena, si quieres, continuamos con tu pregunta. Gracias. Sí, con respecto a lo que me decían, bueno, simplemente pensemos en México, mucha gente tiene a fuerzas que salir a trabajar porque viven el día a día. Si hoy no trabaja, hoy no come su familia. En el momento ya que llegara a suceder y que ya está sucediendo en algunos municipios que están restringiendo la salida de las personas, esto va en contraposición a que la gente pueda salir a trabajar y pueda llevar comida a su casa. Entonces, ¿qué es lo que pones por delante? Y me parece que en ese sentido las autoridades tienen que estar pendientes de estos grupos que son muy vulnerables y en donde sí puede haber un problema de violencia porque no los dejen salir de su casa. Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con las medidas restrictivas, claro que lo estamos, y me parece que uno de los temas que ya se dijo aquí es precisamente que la gente no se está tomando muy en serio el que tenga que salir tomando las medidas apropiadas, como es un cubrebocas, ¿no? El otro día, por ejemplo, alguien decía en las redes, es que yo no tengo cubrebocas y ya pusieron aquí, me parece que hablaban de Guanajuato, ya pusieron aquí que no podemos salir sin cubrebocas. Bueno, el cubrebocas es muy fácil que lo puedas hacer en tu casa, ¿no? Entonces, más bien es, por un lado, que la población no está entendiendo, pero por otro lado, sí hay grupos muy vulnerables en donde la autoridad tiene que estar al pendiente y en lugar de que los grupos de crimen organizado les lleven despensa, tiene que ser la autoridad la que se haga cargo, ¿no? Y ya muchos grupos de sociedad civil también, por supuesto, estamos apoyando, pero la autoridad es la que se tiene que hacer cargo de todas estas personas. Muchas gracias, Marilena. Continuamos con la ronda de preguntas. Voy a soltar una pregunta para Macedonio. Es de parte de Rubí Bobadilla del Informador.
nos comenta lo siguiente: se les dio la facultad de detener a las personas que se comportan agresivas al solicitarse el uso del cubrebocas. Quisiéramos saber si es a criterio o se les capacitó a los policías para realizar estas funciones. Si quieren, respondemos esta pregunta y después suelto las generales. Gracias, Macedonio. Bueno, esa pregunta, Rubí, me imagino que viene por la detención que se hizo esa semana de algunos individuos en Tlaquepaque. No se les detuvo por no usar cubrebocas, se les detuvo porque cuando la policía los exhortó a usar cubrebocas, se mostraban agresivos con los agentes, y eso es una falta reglamentaria, ¿no? Finalmente, aunque la ley autoriza a detener a un arresto hasta por 36 horas a quien viola disposiciones sanitarias, en Jalisco no queremos llegar a eso. Queremos que la gente adopte esas medidas sanitarias por convencimiento. Después se les exhortaría y finalmente, si hay la penosa necesidad, se les arrestaría por esa falta de aceptación de las medidas sanitarias. Sin embargo, en estos casos fue por agresión a las autoridades. Finalmente, como se ha dicho aquí, no ha sido tan exitoso el confinamiento en algunas partes de la República. Yo, a la crónica escasa cultura de legalidad que se tiene en este país, sí agrego la necesidad de mucha gente, y es lo que obligaría, y es una reflexión al margen de lo policíaco y de seguridad, abogaría por una revisión de modelo económico, ¿no? Finalmente, la gente más necesitada es la que no se puede confinar y la que, por lo tanto, es más víctima de la pandemia. Muchísimas gracias. Pasamos con la siguiente ronda de preguntas generales. La primera, y va en línea con justo la pregunta que le acaban de hacer a Macedonio, es para cualquiera de los panelistas. Nos pregunta Antonio de Reforma: ¿los policías tendrán que aplicar multas a las personas que estén en las calles al entrar a esta nueva etapa? Esa es la primera. La segunda, en relación sobre también la falta de datos que teníamos respecto al despliegue de las fuerzas de seguridad, nos preguntan si existen datos sobre el contagio del COVID dentro de los cuerpos de seguridad, policías y fuerzas armadas. Y tercero, esta también nos ha llegado de varias personas. Algunos de los ponentes refirieron que la situación empeorará después de la pandemia, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la violencia será peor o por qué los índices serán peores después de la pandemia? Entonces, repito, primero, si hay facultades para los policías, o tendrán que tener facultades para detener a las personas que estén en la calle. Dos, si tenemos datos sobre el contagio. Y tres, si va a empeorar la violencia y por qué. No sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra para contestar alguna de las tres preguntas. Sí, Renato, por favor. Gracias. Bien, la primera pregunta, si tienen o no facultades para imponer multas, arrestos o amonestaciones, por supuesto que las tienen. Están previstas en la Ley General de Salud, es el artículo 416, 417, 431 básicamente. Las sanciones administrativas podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial, arresto hasta por 36 horas. Y la autoridad sanitaria, según el 431, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir estas sanciones administrativas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Esto es, puede solicitar el auxilio, por supuesto, de la policía. Para llegar al arresto, primero hay que agotar multa o amonestación, así lo dice la propia ley. Y como bien comentaba Macedonio, pues no se trata de orillar a nuestras policías a esto, sino de que la policía sea un instrumento democrático de apoyo al ciudadano en esta situación de crisis, pero de que existe la facultad, existe y es muy clara. Muchas gracias, Renato. Alejandro, por favor, gracias. A ver, yo creo que sobre si existe, déjame la última, que se puede, ¿por qué se puede poner peor? Y luego lo de COVID. Lo de COVID muy rápido. Hasta donde yo sé, no existe ningún registro nacional de elementos de las corporaciones de seguridad que hayan salido positivos en una prueba de COVID. Hasta, digo, a lo mejor algunas corporaciones tienen sus propios registros, pero no creo que eso esté agregado en ningún lado. ¿Por qué se puede poner peor? Pues porque vamos a enfrentar una durísima crisis económica apenas concluye la pandemia, ¿no? Ese es va a ser unos efectos. La recuperación, según todos los especialistas, va a tender a ser lenta. Esto además genera como la reapertura del país va a ser gradual, pues va a generar, yo creo que las disrupciones que se han visto
en la actividad económica, pues van a perdurar, ¿no? Y eso, pues sí puede generar condiciones, no es mecánica ni directa la relación, pero sí puede generar condiciones para el ascenso de algunos tipos de delitos, particularmente delitos patrimoniales, pero también algunos delitos vinculados con crimen organizado. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien quisiera agregar algún comentario o respuesta a las preguntas? Muy bien, continuamos con otras dos preguntas. Recordarle a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook y en Zoom, estamos recibiendo las preguntas a través del chat, si nos pueden poner el nombre, la organización o el medio y la pregunta. Si no alcanza el tiempo para poder responderlas, nosotros les haremos llegar las preguntas a los panelistas y a su vez la respuesta. De igual manera, recordarles que Jorge, de parte de la Guardia Nacional, lo perdimos por fallas técnicas, estamos intentando que regrese a la transmisión. Si no, de todas maneras, al igual que con los demás panelistas, le haremos llegar las preguntas. Voy con dos preguntas generales, de igual manera para los panelistas. Primero nos pregunta Edgardo, ¿qué equilibrios se proponen para regular el papel de las fuerzas de seguridad y evitar abusos de fuerza y autoridad? Esa es la primera. Y la segunda es de Víctor Manuel, pero de igual manera hemos recibido un par más, es sobre qué acciones están tomando de resguardo en los penales. Y si pudieran ahondar un poco sobre los escenarios del COVID en los reclusorios. Entonces, la primera es sobre equilibrios entre el actuar de las fuerzas de seguridad y evitar abusos, y la segunda, el panorama en nuestros sistemas penitenciarios. Si alguien de los panelistas quisiera iniciar. Macedonio, gracias. Gracias a ti, David. Respondo a la primera. El evitar el abuso de autoridad no debe ser a partir de la pandemia, debe ser algo de siempre, como lo estamos haciendo en muchos lados, ¿no? Creo que el crónico abuso de autoridad que se ha dado centenariamente en este país es preocupación de muchos, lo estamos combatiendo en muchos lados y simplemente hay que reforzarlo a la luz de esta vertiente peculiar de las fuerzas de seguridad en materia de pandemia. Pero no es nada nuevo, debe estar vigente desde antes y deberá seguir vigente después. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Elena. Sí, sobre el tema de las cárceles, quiero decirles que en 2 semanas vamos a tener uno específico para hablar de la problemática que tenemos hoy en las cárceles. Y solo les adelantaría que de los estudios que hay de cárceles tenemos alrededor de 100 de ellas donde hay una sobrepoblación. Y ustedes imagínense, por ejemplo, en el Estado de México, donde tenemos cárceles que tienen más del 400% de sobrepoblación, ¿cómo pueden evitarse los contagios? Pues podríamos decir que eso sería casi imposible. También decir, por ejemplo, que hay cárceles que tienen mucho menos gente de la que pueden tener, y entonces podría haber ahí una forma de trasladar a los presos de un penal a otro, pero eso se tendría que ver primero con el tema de derechos humanos, porque no pueden estar lejos de su poblado de origen. Pero sí creemos desde Causa en Común que tenemos a mucha gente metida en las prisiones que no tendría por qué estar ahí, y que este es un momento importante para poder sacar a la gente de las prisiones en lugar de querer meter más gente, ¿no? Como hay algunas propuestas en la Fiscalía y como las propuestas que se hicieron de volver a meter mucho más delitos a prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí hay forma de limitarlo, sin embargo, en este momento no lo están haciendo, y ya por la experiencia, aquí en México no tenemos documentación, pero por la experiencia que vemos en Estados Unidos, sí hay cárceles que ya han tenido muchos contagios y están viendo cómo lo van a solucionar. Me parece que México ya debería de estarlo solucionando, porque ya hay algunos casos en medios que nos dicen que ya ha habido contagios. Muchas gracias, María Elena. ¿Alguien quisiera agregar algo más a estas dos preguntas? Renato, gracias. Pues en el tema penitenciario, solo en el sistema penitenciario federal, hay más de 6,000 enfermos de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión. Es una población
absolutamente vulnerable y que ha envejecido en prisión, porque son penas que van más allá de los 40, 50 años de prisión. Es un absurdo, pero por ejemplo la pena para el homicidio concurrente con secuestro, la pena mínima es 80 años. La pena corre de 80 a 120 años de prisión. Es una cadena perpetua, obviamente, dicho de otra manera. Entonces, tenemos que entender que la población penitenciaria en este país, cuando menos en el fuero federal, ha ido envejeciendo y eso agrega un factor de vulnerabilidad. Lo que hace el sistema penitenciario estatal, los sistemas penitenciarios estatales están en crisis desde hace muchísimos años y continúan en crisis. Vamos a agregar a la crisis de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno la crisis de la pandemia. Yo por eso sugería actuar excepcionalmente en el contexto de la epidemia y proponer que se reubiquen internos pese a la determinación procesal que indica mantenerlos cerca de su domicilio. Ellos mismos, por cuestión de salud, tendrían que estar dispuestos a ser reubicados en penales con más espacio. E insisto, los penales federales, los que están particularmente diseñados para 2.500 personas, tienen en este momento ocupación del 50 o 40%, están subutilizados. Eso por lo que hace al panorama penitenciario. ¿Qué equilibrio se propone para evitar abusos? Que te preguntaba Edgardo. Bueno, pues estamos en un estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. No estamos en un estado de excepción. No se ha decretado el estado de suspensión de garantías del que habla el artículo 29. Y aún en el estado de suspensión de garantías que habla el artículo 29, hay derechos fundamentales que son intocables. ¿Cuáles pueden suspenderse en el contexto del 29 o deberían suspenderse si las cosas siguen para mal? Libertad de tránsito e inviolabilidad de domicilio, que han sido atemperadas a través de exhortos a la comunidad. No se está haciendo como se hizo en España, como se hace en Italia, como se ha hecho en otros países. En México se está pretendiendo convencer a la ciudadanía, su sana distancia y tratar de que el confinamiento sea voluntario. Pero como bien señalaba Macedonio, esos equilibrios existen en la actualidad y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, por ejemplo, maneja con precisión cuándo, cómo y por qué hacer uso de la fuerza, y los acuerdos y, por supuesto, el texto constitucional y los tratados internacionales, el artículo 1 de la Constitución particularmente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos por concluir este panel dentro de la serie de mesas que se han propuesto. Cerramos con 3 preguntas generales para nuestros panelistas del día de hoy. Las primeras 2 tienen que ver con los recursos, el dinero. Nos pregunta Isma a través de Facebook si los recursos FAST y Fortaseg están en riesgo porque sean probablemente ocupados para cubrir la pandemia. ¿Qué pasará con todos los temas de capacitación, equipamiento, etcétera? Todos los procesos relacionados con el desarrollo de la corporación que se destinan a través de estos recursos. Es la primera. La segunda, algunos mecanismos que se les ocurran para fiscalizar los recursos utilizados en esta emergencia. Y la tercera, por parte de Nancy de Facebook, es si estos cuerpos de seguridad están encargados o auxilian en las medidas de parte del gobierno, ¿cuáles son los protocolos o las medidas que se utilizan para atender al personal de seguridad de estos cuerpos que se contagie? Entonces, recuerdo 2 preguntas de recursos y una sobre la pandemia. La primera es, ¿qué va a pasar con los recursos FAST y Fortaseg para los que eran destinados y si ahora se irán a emergencia? Segundo, mecanismos de fiscalización. Y tercero, ¿cómo se va a atender al personal de seguridad que se ha contagiado? Alejandro, creo que quieres iniciar. Adelante. Sí, bueno, muchas veces yo me voy a tener que retirar después de esta ronda. Nada más señalar, a ver, lo que autorizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la reorientación de recursos que iban a ir destinados a ciertos programas de prioridad nacional dentro de la estructura de FAST, Fortaseg, de FAST y Fortaseg. Esos incluyen, por ejemplo, acreditación y certificación policial, algunas funciones de desarrollo policial, por ejemplo, formación inicial, tema de control de confianza también se ve afectado porque también los programas de prevención social de la violencia. En total, mi cálculo un poco ranchero del número de los recursos afectados son más o menos 1.600 millones de pesos, de un total de 11.000 millones que agrupan FASP y Fortaseg. Entonces, digamos,
no cambia completamente la ecuación, pero sí es una señal un poco ominosa de que no hay recursos nuevos para el sector, de que el Estado no reconoce que hay una emergencia, hay que atenderla, hay que dedicar más recursos. La lógica que está imponiendo es de redireccionar los recursos disponibles. No estamos creciendo el pastel a la medida de la emergencia, sino que simplemente estamos redistribuyendo migajas. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quisiera contestar alguna de las preguntas sobre recursos o el protocolo para atender al personal de seguridad que esté contagiado? Sí, si quieres, a ver. Gracias, María Elena. A ver, me parece que el problema en México es que el Estado no reconoce que tiene que apoyar y que tiene que respaldar a sus policías, ¿no? Que es un problema que tenemos desde hace años. Creo que solamente hemos tenido un comisionado que le ha importado, que ha sido Renato, por cierto, donde siempre estuvo abogando porque le restituyeran a las policías su valor de poder regresar a ser policía después de un juicio, ¿no? Y que no lo sigan tratando como un ciudadano, como un servidor público de segunda, ¿no? Y me parece que eso sigue estando en la mesa y siguen estas autoridades sin solucionar. Entonces, por un lado, al no reconocer el Estado mismo la importancia que tienen sus cuerpos de policía, pues por eso es que les quitan recursos, ¿no? Porque no les importa que se profesionalicen. O sea, sí es gravísimo lo que vemos con nuestras autoridades, porque cada sexenio, cada trienio nos dicen que van a mejorar a las policías, que las van a profesionalizar, que les van a dar más recursos, y esto a la hora de la hora no sucede. Y pasa lo mismo con las procuradurías, que ahora les cambiaron el membrete y en la gran mayoría son fiscalías, pero siguen siendo procuradurías con los mismos vicios. Entonces sí creo que esta pandemia nos tiene que ayudar a que todos reflexionemos si realmente la policía nos importa, si le vamos a dar los suficientes recursos y si vamos a hacer algo por ella. Con respecto a cómo están siendo tratados, realmente no hay ningún documento al respecto. Yo lo que he visto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que ya los mandaron a su casa algunos policías, a los que están contagiados. Sin embargo, también tenemos que ver, y hay estudios de causa en común que así lo plantean, tenemos policías que tienen altos riesgos precisamente porque son diabéticos, tienen hipertensión, tienen obesidad, ¿no? Y todos estos policías están en riesgo. Entonces también sería otra pregunta para la autoridad, ¿qué va a hacer con ellos en esta contingencia? Perfecto. Muchísimas gracias, Marielena. Desafortunadamente, el tiempo ha concluido de este panel, por más que tengamos algunas preguntas. Como les comenté a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales y a través del Zoom, les haremos llegar las preguntas pendientes a los panelistas para que puedan, en la medida de lo posible, atender las preguntas. De parte de Causa en Común, les agradecemos a todos los ponentes. Sin duda es un tema que nos da para seguir debatiendo. Tendremos más mesas por los que les recordamos que estén pendientes a nuestras redes sociales sobre distintos temas, algunos como los que comentó María Elena. De nuevo, muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos y a todos los que nos siguieron en las transmisiones en vivo. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a todos.